Dice la Escritura de la siguiente manera, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Meditamos en la palabra del Señor y el título de nuestro tema en esta tarde es Moldeados por la humildad. Moldeados por la humildad. Y tomamos como punto de partida esta escritura que encontramos en Eclesiastés capítulo 7, versículo 7, donde dice la palabra: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Santiago dice algo similar a esto allá cuando nos habla en Santiago capítulo 1 versículo 19, donde nos dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es prácticamente algo similar lo que está diciendo el predicador aquí en Eclesiastés: no te apresures en tu espíritu a enojarte, no seas pronto ni rápido para enojarte. Una persona que es pronta para enojarse, una persona que es rápida, que es explosiva, que tiene un carácter explosivo, es una persona que realmente tiene problemas en su corazón que no ha resuelto. Tiene ira atrapada, tiene enojo reprimido en su corazón. Es una bomba de tiempo caminando. Va caminando y cualquier cosa lo puede hacer estallar, lo puede hacer explotar. Son las personas que se apresuran en su espíritu a enojarse. ¿Quiénes? Las personas que tienen enojo reprimido, enojo almacenado en su corazón. ¿Y quiénes son las personas que tienen enojo reprimido o almacenado en su corazón? Son las personas que han pasado momentos dolorosos, que han pasado maltratos, que han pasado abusos, que han pasado golpes en la vida, injusticias, que han recibido menosprecios, que muchas veces les han hecho promesas y les han fallado, los han defraudado y han terminado sintiéndose heridos en su corazón por todas aquellas cosas que han pasado en la vida. Y el problema no es lo que pasamos en la vida. Todos pasamos cosas en la vida. ¿Quién no ha pasado una injusticia? ¿Quién no ha pasado un maltrato, un abuso verbal, emocional, físico, de alguna forma? Unos más fuerte, otros quizás menos fuerte, pero todos hemos pasado y estamos expuestos a seguir pasando en la vida cosas, porque no hemos terminado de vivir la vida. Y mientras estamos en esta vida, seguimos expuestos a tener problemas, a ser defraudados, a ser abandonados, despreciados, a que nos sean infieles en la vida, a abrir nuestro corazón y entregarlo a una persona y que esa persona nos decepcione y nos traicione. Todos estamos expuestos a eso. Todos lo hemos pasado en algún momento, en alguna ocasión, de alguna forma, y todos seguimos viviendo en la vida, y como parte de la vida seguimos expuestos a todo eso, y no hay nada que podamos hacer al respecto, porque no nos podemos meter en una caja de cristal, no nos podemos encerrar en un cuarto para que nadie nos hable, nadie nos defraude, nadie nos mienta, nadie nos engañe, y no estar expuestos a ninguna cosa negativa. No podemos cortar con toda relación para que nadie nos vaya a traicionar. No podemos limitarnos a no amar a nadie, porque si amo a alguien y me falla, entonces ¿qué va a pasar con mi vida? Me voy a sentir defraudado. No voy a volver a dar mi confianza a nadie, porque si vuelvo a confiar en alguien y me defrauda, entonces me voy a sentir herido una vez más. Entonces no podemos vivir escondidos, no podemos vivir en una prisión, en un cuarto encerrados, porque de otra manera no solamente que no vamos a sufrir no vamos a estar expuestos
vamos a ser defraudados, sino que también vamos a privarnos y limitarnos de todas las bendiciones hermosas que Dios tiene para nuestra vida. Siempre todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos, en las decisiones, en las elecciones que hacemos, hay riesgos de que las cosas no salgan como uno quisiera. Hay riesgos de que haya problemas, de que haya situaciones. En toda relación que emprendemos, una amistad, una hermandad, hay riesgos. Pero si no corremos los riesgos, nunca vamos a disfrutar de todas aquellas cosas lindas que Dios tiene para nosotros. Así que debemos de entender que el problema de tener enojo reprimido en el corazón no es el que hayamos pasado situaciones difíciles, sino más bien es que no las hemos resuelto correctamente. No hemos aprendido a resolver esas situaciones difíciles, esas situaciones negativas que hemos vivido, no las hemos aprendido a resolver correctamente. Y si yo no las resuelvo correctamente, lo que voy a hacer es a retenerlas, se van a convertir en resentimiento, se van a convertir en amargura, se van a convertir en enojo reprimido, en ira, en cólera, en coraje, en expresiones más fuertes de enojo reprimido en nuestro corazón. Y va a llegar el momento cuando, repito, voy a convertirme en una bomba de tiempo andando, que cualquier cosita que no sea agradable me va a hacer explotar, me va a hacer estallar y poder explotar repentinamente, sin importar a quién destruyo en el proceso, o si mi propia vida se destruye en el proceso. Porque cuando una persona explota, no solamente está dañando a otras personas, se está dañando a sí mismo. Es como mantener una bomba en sus manos y dejar que estalle. Aquello puede dañar a muchas otras personas, pero también se va a dañar a sí mismo. Entonces no es el deseo de Dios. Por eso el consejo de Dios en este versículo dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte. No te apresures. Ahora todos estamos expuestos al enojo. No hay persona en esta tierra que no se enoje. Todos nos enojamos, nos hemos enojado en algún momento. ¿O habrá aquí alguien que nunca se ha enojado? Levante su mano, quiero que me firme un autógrafo al final del culto, porque es algo maravilloso si hay alguien que no se ha enojado. Todos nos enojamos, generalmente más de una vez, ¿verdad? En veces al día, o si no al día, a la semana. Y si se enoja una vez a la semana, lo felicito, ¿verdad? Porque en verdad hay mucha gente que se enoja constantemente, no una vez a la semana, sino muchas veces al día, no digamos a la semana. Entonces el Señor, cuando nos dice no te apresures en tu espíritu a enojarte, luego nos habla de la siguiente parte: porque el enojo reposa en el seno de los necios. O sea, el problema primeramente de apresurarnos a enojarnos lo expresa el Señor. ¿Por qué pasa eso en nuestra vida? En la siguiente expresión: porque el enojo reposa en el seno de los necios. Entonces, reposa es una palabra clave. El enojo reposa. Cuando el enojo reposa, es cuando nos convertimos en personas explosivas, iracundas, en personas descontroladas, en personas que fácilmente detonamos, estallamos, que fácilmente nos prendemos, nos encendemos, que no nos pueden decir nada, no nos pueden contradecir, no nos pueden corregir, no nos pueden tocar un detalle donde posiblemente nos equivocamos, porque luego estamos explotando a la defensiva de maneras impropias. Y la razón por la que el hombre se apresura en su espíritu a enojarse es porque ha permitido que el enojo repose en su seno. Es porque en las experiencias de la vida que ha atravesado, que ha experimentado, hablo de las malas experiencias, por supuesto, las traiciones, los abusos, los daños, los golpes, todo lo negativo que hemos pasado, aquello nos llevó a reprimir el enojo, a retener el enojo, a permitir que el enojo repose en nuestro seno, repose en nuestro corazón. Y cuando el enojo reposa en nuestro corazón, repito, es ahí donde nos convertimos en una bomba de tiempo. Es ahí donde nos convertimos en personas que se apresuran en su espíritu para enojarse. Y no es que decidan enojarse,
No es que diga, yo quiero enojarme rápidamente, yo quiero ser una persona enojona, una persona iracunda, una persona que explote rápido. No es algo que uno decide hacer. Las personas que terminan de esa manera no es por elección, no es porque les guste o elijan y digan yo decido ser una persona enojona. No, es porque no pueden controlar sus reacciones, no pueden controlar sus emociones, no pueden controlar su carácter, no pueden controlar explotar fácilmente. Ellos dicen, yo no quisiera, pero no puedo. Yo quisiera controlarme, pero esto me gana. Esto es más fuerte que yo. ¿Y por qué sucede esto? Porque hemos permitido que el enojo repose en nuestro seno, repose en nuestro corazón. No solamente que nos visitó el enojo, sino que se quedó reposando, se quedó habitando nuestro corazón. Y cuando el enojo reposa en nuestro seno, es cuando nuestro carácter es controlado por nuestro enojo, por el enojo. Y no solamente el enojo, puede ser cualquier otro sentimiento. Le digo esto en otras palabras. Entonces, todo lo que controla tu vida, tu corazón, todo lo que reposa sobre tu corazón es lo que moldea tu carácter. ¿Qué clase de carácter vas a tener? Lo determina lo que permites que repose sobre tu corazón. Todo lo que le das acceso, lugar, todo lo que le das derecho, libertad, permiso de reposar sobre tu corazón, eso es lo que va a moldear tu carácter. Si el enojo es lo que reposa sobre tu corazón, sobre tu seno, eso es lo que va a moldear tu carácter. Y vas a ser conocido, conocida como una persona iracunda, explosiva, con cólera, con enojo reprimido. Y repito, no es por elección que quieres ser explosivo, es que no puedes controlarte, porque nunca podremos controlar aquello que controla nuestro corazón. Nunca podremos controlar las acciones de aquello que le hemos dado derecho de controlar nuestro corazón. O sea, para controlar nuestra vida no se comienza por afuera. No se comienza diciendo voy a cuidar mi boca, voy a ser fuerte y voy a controlar mi temperamento. Aunque me esté enojando me voy a controlar. No puedes tomar el control de lo externo si no tienes el control de lo interno. El control verdadero no comienza por afuera. El control verdadero comienza por adentro, en el corazón del hombre, en el espíritu del hombre. Ahí comienza el control verdadero. Y cuando hay ese control verdadero, entonces no te costará tomar el control externo, el control de afuera. Es fácil tomar el control de afuera cuando tienes control de adentro, pero es difícil, por no decir imposible, tomar el control de lo de afuera cuando no tienes control de lo de adentro. Por eso el Señor Jesús lo dijo en muchos pasajes de otra manera. Por ejemplo, Él lo dijo cuando habla en Mateo capítulo 5, ¿verdad? Cuando dice, por ejemplo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mire una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. En otras palabras, si no controlas lo de adentro, es decir, lo que se mueve en tu corazón, no podrás controlar lo de afuera. No podrás evitar el caer, el ser infiel afuera, si no controlas lo de adentro. Cuando una persona dice, no importa, yo acá adentro le voy a dar lugar a un montón de cosas, mis pensamientos, mi corazón, mis deseos, lo que voy a mirar y lo que voy a pensar y todo lo que voy a dejar que se mueva dentro de mí, simplemente no voy a hacer nada externamente. Se está engañando la persona. No va a poder tener control de lo de afuera si no ha controlado lo de adentro. Pero aquel que le entrega lo de adentro a Cristo, por eso Cristo dijo, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Porque el que le entrega el corazón al Señor, le entrega lo de adentro. Y cuando Dios tiene control de lo de adentro, podrás tener control de lo de afuera sin mucho problema. Podrás vencer, superar todo lo que te amenaza por afuera sin mucho problema, porque tienes control de lo de adentro primeramente.
El problema es que nosotros pensamos muy a común, que muy a menudo, que generalmente puedo darle lugar a ciertas cosas en mi interior, pero controlar las cosas en mi exterior, y no funciona de esa manera. No podré controlar lo de afuera si no controlo lo de adentro. Entonces, para poder moldear nuestro carácter, que sea moldeado en la imagen de Dios, en la imagen de Cristo, tengo que entender que esto tiene mucho que ver con aquello que yo le he dado control en mi corazón. Porque todo lo que le doy control en mi corazón, eso es lo que va a moldear mi carácter, mi vida. En esa dirección va a ser moldeado. Si lo que controla mi corazón es el enojo reprimido, mi carácter va a ser un carácter explosivo, un carácter que se apresurará a enojarse. Si en mi corazón, lo que reposa en mi corazón es el temor, el miedo a tantas cosas que me amenazan, lo que va a controlar mi carácter es la inseguridad. Voy a ser una persona insegura, inconstante, temerosa en todo tiempo. Y es por algo que se ha asentado, que ha reposado en mi corazón, que me ha convertido en esa clase de persona. Y mi personalidad ahora, mi conducta, mi carácter ha sido definido por eso que reposa sobre mi corazón. Por eso, si nosotros miramos nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra conducta, y miramos alguna cosa que no nos agrada, cuando usted mira su carácter y dice, hay cosas que no me agradan, hay patrones repetitivos que veo que están moldeados en mi carácter, hay cosas en mi conducta que las veo como un círculo vicioso que no he podido romper y que allí siguen dando vuelta en mi vida y que son un patrón repetitivo en mi caminar. Entonces, cuando nosotros logramos detectar esas cosas en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en nuestra conducta, eso nos debe de enseñar y nos debe de hacer entender que dentro de nuestro corazón hay algo reposando que le ha dado lugar a la formación de esa clase de cosas, de ese carácter, de esa inseguridad, de esa ira asentada en mi corazón, de esa lujuria en la cual no puedo ser libre y siempre estoy en aquel círculo batallando con lo mismo. Mi problema es la lujuria, la lascivia, mi problema es la pornografía, mi problema es que no puedo mirar con ojos limpios al sexo opuesto, etcétera. Hay algo asentado sobre nuestro corazón. El problema no es solamente externo, no es solamente querer quitar algo por ahí afuera. No, el problema está en nuestro corazón. Tenemos que mirar lo que hay acá adentro y tenemos que entregárselo al Señor, renunciar a ello y poder romper esa opresión por la palabra de Dios, con la ayuda de Dios, por el Espíritu de Dios, y ser libres en nuestro corazón de todo aquello. Tenemos que arrepentirnos en nuestro corazón para que se rompa esa atadura y ser libres de aquello. Pero tiene que haber algo acá adentro que sucede, porque de adentro es de donde se forma y se moldea nuestro carácter. Entonces, una vez más, todo lo que controla tu corazón, todo lo que está sobre tu corazón, todo lo que reposa sobre tu corazón, bíblicamente lo dice de esta manera: porque el enojo reposa en el seno de los necios. Reposar significa controlar, significa habitar, significa permanecer. Ahí está aquello reprimido. Y repito, no necesariamente tiene que ser enojo. Puede ser cualquier otro sentimiento, cualquier otra emoción negativa que le has dado lugar en tu vida y que ha ido formando, que ha ido moldeando tus impulsos, tu temperamento, tus reacciones y tus acciones. Ha ido formando patrones repetitivos de conductas incorrectas. Te ha metido en un círculo
un círculo vicioso de una repetición negativa. Ha moldeado tu personalidad y te ha convertido en una persona que ahora te conocen y te definen por una característica, por ser explosivo, por ser iracundo, por ser inseguro, por ser esto, por ser lo otro. Y todo eso afecta. Hay personas que lo que reposa sobre su corazón son los celos. Son personas celosas. Celosas de una amistad, celosas de un cónyuge, celosas de cualquier persona. Y todo eso es una inseguridad en sus corazones que les lleva a actuar de esa manera, a formar esos patrones de conducta. Todos tenemos la capacidad de sentir celos, pero no debemos de dejar ni que los celos, ni que la inseguridad, ni que la ira repose en nuestro corazón. El único que debe de reposar en nuestro corazón es el Espíritu Santo de Dios, es la palabra de Dios, es la gracia de Dios, es la bendición de Dios. Es quien debe de reposar en nuestro corazón, y todo lo demás no debe de mantenerse en nuestro corazón. Debe de salir, debe de ser expuesto fuera de nuestra vida. Entonces termino con este punto y avanzo a lo siguiente. No te apresures en tu espíritu a enojarte. Una vez más repito, toda persona que se apresura, que es rápida para enojarse, es porque ha permitido que el enojo repose en su corazón. Ahora, el problema es que dice, porque el enojo reposa en el seno de los necios. O sea, termina diciendo en el seno de los necios. En este caso, seno representa el corazón. En el corazón de los necios. En otras palabras, el permitir que el enojo repose en nuestro corazón, o cualquier otro sentimiento negativo que vaya formando nuestro carácter, nuestra personalidad, que vaya formando patrones repetitivos en nuestra conducta, círculos viciosos en nuestro caminar. El problema con eso es que nos convierte en personas necias. Nos convierte en personas que actuamos neciamente. Una persona que actúa bajo el impulso de la ira reposando en su corazón, bajo el impulso del enojo reposando sobre su corazón, va a actuar neciamente. Una persona que actúa bajo lo que es el espíritu de celos en su corazón va a actuar neciamente. Una persona que actúa bajo el espíritu de lujuria, lascivia en su corazón, va a actuar neciamente. Va a arriesgar su hogar, su familia, su matrimonio, sus hijos y tantas bendiciones de Dios. Va a actuar neciamente. Toda persona que permite que aquello repose sobre su corazón lo convierte en un necio. Es lo que dice la palabra. No somos necios cuando nos enojamos. Somos necios, o mejor dicho, nos convertimos en necios cuando el enojo reposa sobre nuestro corazón. Cuando permitimos que aquello repose. Entonces, que algo te visite es una cosa, que un enojo te visite es una cosa. Y dice el apóstol Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, tienes hasta la noche para desechar ese enojo, para arreglar tu vida, para sacar eso, para acomodar ese problema y no ir cargando, no seguir cargando en tu corazón con ese enojo negativo, pero no lo cargues más de un día. No permitas que llegue la noche y todavía tú te acuestes con ese enojo y te levantes con ese enojo y sigas toda la semana con ese enojo. No lo hagas de esa manera. Entonces aquí es donde el Señor nos moldea, nos muestra qué es lo que nos está moldeando. Nos está moldeando lo que es su palabra, lo que Él ha establecido, o nos está moldeando los sentimientos que han brotado en nuestra vida y que vienen a visitarnos, pero que nosotros les hemos permitido que se hospeden y reposen sobre nuestra vida. Entonces termina diciendo que el enojo reposa en el seno de los necios. Se queda ahí reposando y convierte a la persona en una persona necia, porque nos hace actuar neciamente, nos hace decir disparates y hacer cosas locas que destruyen nuestra vida, cosas que cuerdamente no haríamos, y que en un momento de nuestra vida donde pensamos sensatamente, nosotros decimos, yo jamás haría eso.
Pero cuando dejas que repose alguna cosa negativa sobre tu corazón, te sorprenderás lo que te puede llevar a hacer aquello que reposa sobre tu corazón. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24. Veamos qué dice la palabra y avanzamos a nuestro tema. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en este pasaje? Él comienza diciendo: esto es lo que yo digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Habla de nuestro pasado. No andemos de esa manera, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Habla de lo que pasó con ellos, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, dice, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. No permitas que ese viejo hombre, esas viejas experiencias, ese viejo enojo, ese viejo rencor, esos viejos celos, esa inseguridad, esa lascivia, esa lujuria, todo eso viejo que habitaba en tu vida, a lo cual le diste lugar en tu vida, lo cual moldeó y formó tu vida, tu carácter, tu conducta, tu personalidad por mucho tiempo. Ahora nos dice el apóstol, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Renuncia a ese viejo hombre. No permitas que en tu corazón se siga anidando. Tu corazón no debe de ser un nido de escorpiones y de serpientes. Tu corazón no debe de ser un nido de vicios y de celos y de enojo reprimido y de lujuria y de toda clase negativa. Toda clase de sentimientos y emociones negativas que quieran reposar sobre tu corazón. No debes de dar lugar a eso. En cuanto a la pasada manera de vivir, sé que en la pasada manera de vivir en tu vida antigua, así viviste. Sé que le diste lugar a muchas cosas, dice el Señor, y que le diste derecho a que reposaran sobre tu corazón muchas de estas cosas y moldearon tu carácter y formaron tu vida. Pero ahora te mando que te despojes de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Que te despojes de ese hombre que se vició, es un vicio. Y dice conforme a los deseos engañosos. Esa palabra conforme significa aquello que le dio forma a tu vida, aquello que le dio forma a tu carácter. Conforma, le dio una forma a tu caminar. Es lo que le dio forma, es lo que moldeó tu caminar, tu vivir. ¿Qué es lo que moldeó tu caminar, tu vivir? Los vicios del pasado, las emociones, los deseos pecaminosos, todos aquellos sentimientos que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo aquello le dio forma a tu vida conforme a los deseos engañosos. Pero el Señor nos manda a despojarnos de ese viejo hombre y renovaos en el espíritu de vuestra mente
y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Esta es la forma correcta, este es el molde correcto en el que Dios quiere que seamos formados. No en el molde antiguo, no conforme, no tomando la forma de acuerdo a lo que antes reposó en nuestro corazón, los vicios, los deseos, la ira, el enojo, la inseguridad, los celos y toda clase de cosa negativa que le dio forma a nuestra vida, que moldeó nuestra vida, sino que dice el versículo 23, sino que ahora renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Creado según Dios, este es el nuevo molde, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Es el nuevo molde. Entonces nosotros fuimos formados en el molde del mundo, en el molde de la carne y en el molde del diablo, que vino a querer destruir nuestra vida. Y ahora tenemos que ser moldeados en el molde de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. En el molde, o por causa del molde en el que fuimos formados en nuestra antigua manera de vivir, por esa causa nosotros por naturaleza sentimos ofender fácilmente y naturalmente. Sentimos gritar fácilmente y lastimar fácilmente y automáticamente. Maltratar, odiar, vengarnos, eso es algo que brota de nuestro ser naturalmente. ¿Por qué? Por el molde donde fuimos formados por tantos años, de acuerdo al viejo hombre, de acuerdo a ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la vida, los deseos engañosos del mundo, de la carne y del diablo. Entonces nos es natural en nuestra humanidad ofender, gritar, maltratar, odiar, aborrecer, tener celos, tener ira, contender y maltratar y hacer todo lo malo. Pero nos cuesta, sentimos difícil el perdonar, el amar, el bendecir, el hacer el bien. Eso nos cuesta. ¿Por qué razón? Porque no fuimos formados en ese molde. No fuimos moldeados en el molde del perdón, en el molde del amor, en el molde de la bendición de parte de nuestro Dios. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que destruir el viejo molde y tenemos que entrar en el nuevo molde, aprender a perdonar, aprender a amar, aprender a bendecir, aprender a hacer lo correcto delante de Dios, para ser formados ahora en el nuevo molde según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, la única forma de poder hacer esto, de poder lograr esto, es con la humildad. Con la humildad, esto es tomando control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos que buscan manipularnos y controlar nuestras vidas, controlar nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras elecciones. Todo esto nos quiere controlar. Y la humildad, una definición de la humildad precisamente, como miramos en los temas anteriores, es tomar el control de nuestra vida. Esa es la definición, o una de las definiciones principales de la humildad. Humildad no significa ser débil, humildad significa tomar el control de nuestra vida. Pero pareces débil porque te dicen y te gritan y te ofenden y tú no respondes nada. Porque te dejas de todo y cualquiera te maltrata y te ofende y parece que no puedes defenderte. Es que no pueda defenderme, es que no pueda agredir yo también, y no es que no pueda maltratar yo también, y no es que no pueda sacarle, como dicen por ahí, sus trapitos al sol también a la otra persona. No es eso, sino es que tomo control de mis emociones. No me controla lo que me dicen, no me controla lo que me hacen, me controla el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios es lo que guía, controla mi vida. Él es el Señor de mi vida, Él es el dueño de mi vida, Él es el que está en control de mi vida. Esa es la base de la humildad, esa es la verdadera humildad. Tomar control de nuestros sentimientos, pensamientos, deseos que quieren manipular mi vida y llevarla por un camino de perdición.
Entonces, para hacer esto nos cuesta, porque destruir el molde antiguo cuesta. Como dice en este pasaje: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos del viejo hombre. Y luego dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, cambia tu forma de pensar y vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Para vestirme de lo nuevo, tengo que desvestirme de lo viejo. Nosotros, cuando nos vestimos de un traje nuevo, de un vestido nuevo, un pantalón, una falda, una ropa nueva, no nos vestimos ese vestido nuevo encima de lo viejo, encima de lo sucio. No, nos quitamos lo viejo y luego nos ponemos lo nuevo. Así el Señor dice: tienes que quitarte lo viejo. ¿Y sabe qué, hermano? Cuesta más quitarse uno lo viejo que ponerse uno lo nuevo. Es decir, cuesta más desaprender lo aprendido que aprender lo no sabido. ¿Sí me explico? O sea, desaprender, arrancar, quitar, desechar lo que ya le di lugar en mi vida, eso cuesta mucho más que aprender algo nuevo que Dios me quiere enseñar y ponerme aquello nuevo. Eso no es tan difícil. El reto más grande por lo que batallamos tanto es porque nos cuesta despojarnos del viejo hombre. Esto es desaprender, desechar, cambiar mi forma de pensar. Estaba equivocado, esto que aprendí no me sirve, esto que aprendí es incorrecto, esto que aprendí me lleva a la perdición, esto que aprendí es errado y equivocado. Tengo que desecharlo y ahora aprender lo correcto, lo que Cristo me enseña, lo que Cristo me muestra. Eso es la voluntad de Dios. Ese es el reto que tenemos por delante. Reconocer, desaprender, significa, en otras palabras, reconocer que la forma como aprendimos estaba equivocada. Y muchas personas seguimos trayendo lo que aprendimos y seguimos actuando en lo que aprendimos y defendiendo lo que aprendimos. Y es que yo así soy, y es que así era mi abuelo, y es que así aprendí yo, y es que así eran mis padres, y es que así soy yo. Entonces no reconocemos que todo eso lo aprendimos. Si yo soy así, es porque fui formado en eso, es porque aprendí de esa manera. Y desaprender significa reconocer que fue una forma equivocada, que fue un molde equivocado en el que fui formado, que fui formado en el molde de la ira, que fui formado en el molde de los celos, que fui formado en el molde de la inseguridad, que fui formado en el molde de la desconfianza, y ahora mi vida refleja todo eso, y que eso es equivocado y que no debo de pensar de esa manera ni vivir de esa manera, y eso que aprendí es equivocado. Y cuando yo lo reconozco de corazón, esto que aprendí no es correcto, lo rechazo, lo desecho, y ahora recibo lo que Cristo me enseña y lo que Él me dice que debe de ser, cómo yo debo de ser, cómo debo de caminar, cómo debo de actuar. Ahora tengo que aprender lo que Cristo me enseña, la forma como Cristo me enseña. El mundo me dijo ojo por ojo, diente por diente, pero Cristo me dice: no resistáis al que es malo, antes bendice al que te maldice, ora por quien te ultraja. No pagues mal por mal, sino si alguien te golpea en una mejilla, pon también la otra. Entonces nos muestra el camino de la verdad conforme a Cristo, el camino verdadero que nos lleva en la bendición de Dios. Ante el mundo, actuar como Cristo lo miran como algo errado, lo miran como: qué tonto es él, qué tonta es ella, cómo se deja, por qué no se pone al tú por tú, por qué no le grita cuando la ofenden, por qué no se desquita y se pone ojo por ojo, diente por diente. Pero no entienden que ese es un camino torcido, que ese es un molde que destruye la vida del hombre, que eso no nos lleva a ningún destino bueno, sino nos lleva a un destino de amargura, de dolor, de miseria, de enojo, de venganza reprimida. Nos envenena el alma, nos cautiva, nos oprime, nos quita la libertad, nos quita la paz, nos impide amar, nos impide confiar, nos impide vivir con seguridad. Pero la manera de Cristo es la manera correcta, es
más difícil, pero es la manera correcta y tenemos que entrar en ese molde. Tenemos que entrar en ese molde para que nuestra vida verdaderamente cambie y sea transformada. Tenemos que entrar en ese molde. Veamos algunos pasajes y avanzo. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Oiga cómo lo dice la palabra. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus verdades. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. El consejo de Dios es claro y es hermoso y nos invita a confiar en Dios de todo corazón. Fíate del Señor, confía en Dios de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te creas el sábelo todo. Apóyate en Dios, en la sabiduría de Dios, no en la tuya. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Esa es la esencia de la humildad. Esa es la esencia de la humildad. La esencia de la humildad es ser enseñable. Ser enseñable. La primera definición que le hablaba de la humildad es el poder tener control de nuestras emociones. La segunda definición de la humildad es ser enseñables. Una persona que cree que todo lo sabe es la persona que más va a errar, que más se va a equivocar y que más va a tropezar. Una persona humilde es una persona enseñable, una persona que entiende y reconoce que no lo sabe todo y que necesita aprender mucho y que tiene un corazón abierto para aprender cada día más, que escucha antes de creer que ya tiene la respuesta él o ella, que está abierto a analizar lo que se le dice antes de contestar, teniendo ya una respuesta prefabricada en su defensa sin aún haber analizado si en verdad tiene la razón la otra persona. Lo único que está es a la defensiva. Una persona a la defensiva ya no abre su corazón para escuchar y analizar si lo que le están diciendo es correcto o no. No está analizando. Mientras la otra persona está hablando, acá adentro está fabricando cómo voy a defender, qué le voy a decir, qué le voy a... ya sé lo que le voy a decir. Yo le voy a sacar esto y le voy a decir esto y le voy a contradecir con esto y le voy a confrontar con esto y le voy a hacer ver que está mal, que está peor que yo, él o ella, con esto y esto y esto. Y ya está sacando toda su defensa y no está analizando para nada lo que me está diciendo. ¿Tiene razón? ¿Es correcto lo que me está diciendo? ¿Me he equivocado? ¿He hecho las cosas mal? Entonces muchas veces nos defendemos y todos podemos tener argumentos para defendernos. Todos podemos tener, sobre todo con aquellas personas que tenemos una relación más cercana, ¿verdad? Todos podemos tener cosas también que sabemos sobre la persona, errores que ha cometido, y todos podemos tener un repertorio ahí, ¿verdad? Listo para sacarlo y decir, si me quiere decir algo, le voy a sacar todo esto, y si me quiere atacar por acá, yo le voy a contraatacar por acá, y solamente está llevándole a un pleito, a una discusión, y está ensoberbeciéndose la persona, siendo sabio en su propia prudencia, siendo sabio en su propia opinión, no teniendo temor de Dios. La humildad significa ser enseñable. Antes de creer tener la razón, antes de querer defenderme de lo que me están diciendo, quiero analizar lo que me están diciendo para ver si hay razón y puedo aprender algo en lo que me están diciendo. Y si puedo aprender algo y hay razón en lo que me están diciendo, ni siquiera voy a sacar mi defensa a contradecir. Simplemente gracias hermano, gracias esposo, gracias esposa, gracias papá, gracias mamá, quien sea, gracias por hacerme ver este punto. Lo voy a analizar y le voy a pedir al Señor que me ayude. Gracias por la observación. Eso cuesta terriblemente hacerlo. Se oye muy bonito y se oye muy fácil decirlo, y todos decimos sí, amén, eso es lo bonito, eso es lo correcto, pero hacerlo cuesta un montón. Hacerlo cuesta. Ser humildes es ser enseñables, es estar dispuestos a aprender y a reconocer nuestros errores y no simplemente querer tener la razón siempre. Proverbios 16:32, oiga lo que dice la palabra. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, el que toma una ciudad. Nos dice claramente que mejor es
el que tarda en airarse, o sea, el que tiene control de su vida, lo que decíamos. Humildad es tener control sobre tu vida. No es ser débil, es tener control. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. O sea, alguien se puede creer muy fuerte, pero si es explosivo, iracundo, es débil. Decimos comúnmente una persona explosiva, qué fuerte carácter tiene. No tiene un fuerte carácter, tiene el carácter más débil que puede haber. Un carácter tan débil que el enojo lo controla y lo manipula como un títere. El enojo lo hace mover y decir lo que le da su gana. Lo controla, no tiene control sobre su vida. Es tan débil que es controlado por cualquier emoción pasajera, por cualquier sentimiento, por cualquier deseo. Cualquier cosa lo controla. El que es fuerte es el humilde. El que es fuerte es el que tarda en airarse. El que es fuerte es el que usted le dice y lo agrede y lo insulta y no le responde, o le responde bendición por maldición. Le dice: Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, amigo. Solo pido a Dios que te bendiga y te guarde. Si tú crees así, que Dios te bendiga, etcétera. Entonces, esa es una persona con un carácter fuerte. Un carácter fuerte es un carácter que no se quebra en la adversidad, que no se deja controlar por cualquier emoción desordenada, por cualquier pasión o deseo de la carne, por cualquier sentimiento que quiere manipular nuestra vida en contra de la voluntad de Dios. Sino que un carácter fuerte, como dice aquí, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Alguien puede parecer valiente y fuerte y controla a medio mundo, intimida a otro medio mundo con su agresividad, con su carácter, con su fuerza física. Y cuidado con que me mires, porque apenas me miras y ya estoy ahí diciéndote ¿qué traes? ¿Qué me miras? Buscando pleito. El típico, ¿verdad?, macho del mundo, hombre mundano que se comporta. Y en veces no solamente hombres, hay mujeres también terribles allá afuera que no se les puede decir nada y que ¿verdad?, hablan de una manera terrible, tremenda. Pero entonces esas personas que parecen fuertes, y a mí nadie me dice nada, y yo no me dejo de nadie, y yo pongo en su lugar al que sea, y conmigo nadie se mete, y el que se mete aténgase a las consecuencias porque así le va a ir. Y esas personas parecen fuertes, parece que ellas todo lo respetan, nadie se mete con ellas, porque cuidado, son personas muy tremendas, muy fuertes, muy terribles. Son personas débiles, miserables, cautivas, oprimidas por demonios, por el mundo, por pasiones, por tantas cosas desagradables que vienen a controlar su vida. No tienen control de su propia vida. Por eso la palabra dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y nuestro problema es que queremos enseñorearnos, controlar a los demás, cuando no hemos controlado nuestro propio espíritu, y eso siempre será un fracaso. Problemas matrimoniales, porque él quiere controlarla a ella, y mira esto, y mira aquí, y mira allá, y esto está mal, y esto lo otro, y aquí y allá, y ella lo quiere controlar a él. Pues tú no te quedas atrás, tú también mira aquí, mira acá y mira allá, y el uno está atacando al otro y el otro al otro, y ella quiere que él cambie en lo que a ella le parece que debe de cambiar, y él cree que ella tiene que cambiar en lo que a él le parece que tiene que cambiar. Y su enfoque no es cambiar él, no es controlarse él, es controlarla a ella. Su enfoque de ella no es controlarse ella, sino es controlarlo a él, es cambiarlo a él. Los padres quieren cambiar a los hijos y ellos no han cambiado, no tienen control de su propio espíritu. Y nunca podrán controlar a los hijos si no tienen control primero de su propio espíritu. El primero que debes de controlar es tu vida, tu corazón, tus palabras, tus emociones, tus acciones, tus actitudes. Controla tu vida para que puedas tener control de lo demás. Nunca Dios te entregará control y autoridad sobre lo demás, sobre lo que está afuera, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre lo que te rodea, si no tienes control de tu propio espíritu. Si tú estás fuera de control, lo que tendrás es una imposición, una
intimidación, manipulación, amedrentarás a los demás, asustarás a los demás, obligarás a los demás, pero esa no es una autoridad genuina, real, linda, beneficiosa. Eso es destructivo. La única manera de desarrollar una autoridad genuina y hermosa es teniendo control primero de nuestro espíritu, para que después todo fluya en la gracia de Dios, en la libertad de Dios, en la verdad de Dios, en la santidad de Dios, en todo lo que Dios nos enseña. Comienza con el control de nuestro propio espíritu. Y el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Un gran conquistador, un gran guerrero, conquista toda una ciudad, pero no puede controlar su propia vida. No puede controlar sus propias emociones. No puede controlar sus propias pasiones, sus propios deseos. Eso es lo peor que puede hacer el hombre. Entonces queremos un verdadero control. El control no comienza controlando a medio mundo por afuera. Es controlando nuestra vida por adentro, por adentro. Cuando hay ese control de nuestra vida, lo que construyes de los demás hacia tu vida se llama respeto. Te ganas el respeto de los demás. Y cuando tienes el respeto de tu esposa, y cuando tienes el respeto de tu esposo, y cuando tienes el respeto de tus hijos, y cuando tienes el respeto de tus padres, cuando hay respeto, hay una sumisión, un sometimiento voluntario los unos a los otros. Nos respetamos, nos amamos, nos cuidamos los unos a los otros, porque eso es lo que hace el respeto genuino, el respeto verdadero. Es lo que fabrica, es lo que construye y es lo que trae a nuestra vida un respeto auténtico, cuando hay control de nuestro propio espíritu, de nuestra propia vida. Avanzo porque el tiempo ya nos ganó y no voy a alcanzar a terminar. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3 nos dice ahora el apóstol esta verdad sobre nuestro tema. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Siempre que uno hace algo por contienda o por vanagloria, está mostrando que se está enseñoreando de nuestro espíritu, de nuestro corazón, un sentimiento, una emoción, un deseo fuera de la voluntad de Dios, fuera de la voluntad de Dios. No importa que aparentemente tengas la razón, no importa que la otra persona merezca que le digas lo que le tienes que decir. Si vas a hacer algo por contienda o por vanagloria, contienda obviamente es entrar en un pleito, contender, y lo único que provocas es querer acusar, juzgar. No estás buscando soluciones, no estás buscando arreglar nada. Quieres hablar del problema, pero ¿por qué quieres hablar del problema? Para contender. ¿Qué es contender? Culpar. ¿Qué es contender? Juzgar. ¿Qué es contender? Acusar a la otra persona. Dialogar con el fin de buscar una solución, de buscar arreglar, de buscar mejorar, de buscar aprender del error cometido. Eso es muy diferente. Cuando hay un diálogo y en ese diálogo el propósito es buscar soluciones, es buscar aprender lecciones, es buscar mejorar, es buscar superar. Eso es lo que glorifica a Dios y eso es lo que beneficia nuestras vidas de una manera especial. Pero cuando hay contienda, solo hay destrucción, solo hay menosprecio, solo hay daño. Solamente nos juzgamos, nos acusamos, nos criticamos, nos maltratamos, nos degradamos los unos a los otros. Y por eso dice el Señor: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Después de entrar en la contienda pasa la vanagloria. ¿Cuál es la vanagloria? La vanagloria no es sentirme, no es arreglar nada, es sentirme mejor en mi ego, en mi soberbia, mi orgullo. Sentirme mejor en mí mismo. Ya lo puse en su lugar, que pensaba que se iba a burlar de mí.
que iba a decirme esto y se iba a salir con la suya. Ya le dije lo que le tenía que decir y se siente muy bien en su carne, en su orgullo, en su ego. Eso es la vanagloria, pensar en uno, en desahogarse. Yo tengo que desahogarme. En veces confundimos el buen diálogo con el desahogo. El desahogo es soltar y descargar mi ira, soltar y descargar mi frustración, decirle lo que le tengo que decir, aunque lo ofenda y aunque la maltrate y aunque la haga sentir mal. Yo tengo que desahogarme. ¿Quién dice que debemos de desahogarnos maltratando a otra persona? Porque le tengo que decir porque es lo que siento y yo soy sincero, yo soy genuino. Eso es, no es ser genuino ni sincero, es ser cautivo y oprimido por emociones, deseos fuera de la voluntad de Dios. Nosotros debemos de tener diálogos constructivos, debemos de comunicarnos buscando soluciones, no buscando vanagloria, buscando humildad. Y en la humildad nosotros debemos de ceder, debemos de reconocer y no simplemente buscar vanagloria. Por eso dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. La contienda y la vanagloria no provienen de Dios. La contienda y la vanagloria no edifican nuestra vida. De la contienda y de la vanagloria nada bueno sale. De la contienda y de la vanagloria solo hay destrucción en nuestra vida. Por eso dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué hermoso, ¿verdad? No lo hagamos de esta manera. Entonces, ¿cómo lo hago, Señor? Con humildad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Humildad es lo siguiente en esta siguiente definición: no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Repito eso y analícelo. Humildad no es pensar menos de ti. ¿Qué significa pensar menos de ti? Yo no sirvo para nada, yo no soy nada, yo no valgo nada, yo soy miserable, yo soy... Mucha gente piensa que eso es humildad, pensar menos de ti. Entre más te degradas, entre piensas que eres menos y que no vales y no sirves y eres inservible, eres más humilde. Esa es la definición de algunas personas de qué es humildad. Eso no es humildad. Eso es un falso concepto de humildad. En verdad es un complejo de inferioridad. Es un complejo. Pensar menos de ti mismo es un complejo de inferioridad. Nunca pienses menos de ti mismo. Nunca digas: yo soy un inservible, no valgo nada, no sirvo para nada, no soy nada. No es eso, eso no es cierto. Eso no es lo que Dios dice de ti. Nunca pienses menos de ti mismo. Tampoco pienses más de ti mismo que de los demás. No pienses más tampoco, pero no pienses menos de ti mismo. Entonces, humildad es no pensar menos de mí mismo. O sea, no me voy a degradar pensando que eso es humildad, que yo no sirvo, que yo no valgo, que yo no tengo, que yo no puedo, y pensar que eso es humildad. Eso no es humildad, eso es un complejo de inferioridad que se toma como humildad, que aparenta ser humildad, pero es una falsa humildad. No es verdadera humildad. Humildad no es pensar menos de ti mismo. Humildad es pensar menos en ti mismo y pensar más en los demás. Pensar en los demás antes que en ti mismo. Esa es verdadera humildad. Y es lo que dice aquí el Señor: antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, ¿qué es verdadera humildad? No es pensar menos de mí mismo, sino pensar menos en ti mismo. O sea, no voy a pensar egoístamente, con vanagloria, solo en mí, primero yo y segundo yo y tercero yo, ¿verdad? No voy a pensar, como dicen por ahí algunos, primero mis dientes y después mis parientes. Ese es el famoso dicho de allá afuera, ¿verdad? Pero nosotros debemos de pensar como Dios dice:
estimando a los demás como superiores a él mismo. Primero voy a pensar en los demás. Cuando piensas primero en los demás, Dios dice: esta es una persona verdaderamente humilde que me agrada, y esa persona será bendecida grandemente por el Señor. Esa persona tendrá un carácter formado y moldeado en la imagen y en la semejanza de nuestro Salvador. Entonces, esta es definición de lo que es humildad. Humildad implica reconocer nuestras limitaciones, nuestros errores y nuestros pecados. Necesitamos humildad para reconocer nuestras limitaciones. No somos todopoderosos, tenemos límites todos. Unos más, otros menos, unos en una área, otros en otra. Pero reconocer nuestros límites no significa ser menos, no significa ser inferiores, no significa ser perdedores. No, reconocer nuestros límites es ser humildes. Todos tenemos límites y tenemos que aprender a reconocerlos. Porque cuando uno quiere ir más allá de sus límites y quiere hacer lo que está fuera de sus límites y de su capacidad, lo único que va a hacer es un desastre. Porque está fuera de sus límites, no sabe ni lo que está haciendo, ¿verdad? Imagínese alguien, ¿verdad? No sabe nada de mecánica y se pone a desarmar un motor y luego lo quiere armar de vuelta y le sobra la mitad de piezas y ya no sabe dónde ponerlas. Pero él cree que él sabe y que él puede y que él lo va a hacer, y termina echando a perder aquello muchas veces porque no sabe lo que está haciendo. Entonces tenemos límites y debemos de reconocer nuestros límites en la ignorancia, porque todos ignoramos muchas cosas, todos somos ignorantes en algunas áreas de nuestra vida, no lo sabemos todo, y reconocer que ignoramos algo no nos debe de hacer menos, no debemos de sentirnos ni inferiores, no debemos de sentirnos incapaces o impotentes, no. El reconocer nuestros límites nos ayuda a ser mejores, porque vamos a esmerarnos por aprender lo que no sabemos, por preguntar lo que no conocemos, y de esta manera superar y avanzar en nuestros límites y cada día ir más allá de nuestros límites, porque vamos aprendiendo, somos enseñables y estamos dispuestos a preguntar y aprender de aquellos que pueden saber lo que aún nosotros no hemos logrado aprender en ciertas áreas de nuestra vida. Esa es humildad, reconocer nuestros límites, reconocer nuestros errores cuando los cometemos, reconocer nuestros pecados cuando fallamos. La humildad implica reconocer que no somos perfectos y que necesitamos la ayuda de Dios para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Esto es importante y esto es necesario. Ser humildes es evitar valorar a las personas por sus posesiones, es evitar valorar a las personas por sus posiciones sociales, es abrazar el trato igualitario, tratar por igual al prójimo, a los demás, y no al que tiene mejor posición o posesión, ¿verdad?, que el que tiene menos, sino tratar a todos por igual, apreciarnos igual, considerar que no siempre tenemos la razón. Esa es humildad, entender que no siempre tenemos la razón, entender y aceptar cuando nos equivocamos, seguir el ejemplo de las personas humildes y enseñables, tener confianza en Dios y en los demás para poder desarrollarnos y vivir una vida más plena y más feliz. Esta es humildad. El tiempo nos ha ganado y ya no alcancé a entrar en otros puntos, lo haremos en otra ocasión. Aquí me detengo en esta oportunidad. Vamos a ponernos de pie y vamos a hablar con el Señor en esta hermosa y linda tarde.